Las organizaciones de la sociedad civil detectan problemas urgentes, acompañan procesos sociales y generan soluciones con impacto. Este panel se centra en experiencias colaborativas entre organizaciones de la sociedad civil, Estado y sector privado, y en su rol como puente entre las urgencias del territorio y la toma de decisiones públicas. Participan de este panel María de las Mercedes Aranguren, Constanza Siley, Francisco de Santibáñez, Gustavo Gamallo y modera Irene Romero. Bueno, Irene estaba enferma, hoy no pudo venir, así que vamos a estar junto con María Marta tratando de moderar este panel. Y bueno, para comenzar, en base a todo lo que la exposición que hizo Luis, le damos el lugar para María de las Mercedes Aranguren, que comience su exposición. Ahí le puedes hacer... Vamos a presentar antes, ¿sí? Ah, perdón. Licenciada, ¿ustedes me escuchan? ¿Sí? Bueno, prefiero sin micrófono. El aparatito, alcanzarse el aparatito. Ah, necesitas, bueno. María de las Mercedes Aranguren, licenciada en Psicología, Facultad de Filosofía y Letras, UCA. Posgrado en Capacitación para la Creatividad e Innovación en Organizaciones, Facultad de Psicología, UBA, presidente de la Fundación Convivir, presidente de la Confederación de la Sociedad Civil, organización del tercer nivel, que agrupa redes, federaciones, fundaciones, asociaciones civiles y empresas solidarias de la Argentina, para fortalecer la representatividad de la sociedad civil ante el Estado y las instituciones afines del país y del exterior. Vicepresidente primera del Foro del Sector Social, Federación, red que integra a más de 200 instituciones sin fines de lucro, de las cuales en distintos lugares de Argentina. Con el principio de la participación, el diálogo y los acuerdos colectivos, trabajan brindando servicios a las organizaciones sociales para que puedan cumplir con mayor eficacia su misión, defender los derechos e intereses comunes y aumentar su visibilidad, así como su actoría social y política. Es integrante de la Asociación Civil Aportes de Gestión para el Tercer Sector, que busca mejorar la calidad de gestión de las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias, María. Bueno, ahí está. Bueno, un placer, muchas gracias por la invitación y espero poder compartir con ustedes un poco el panorama de cuál es cómo está nuestro sector. Ahí, ¿se escucha mejor? Ahí, bueno. Como integrante de todos estos espacios vinculados a las organizaciones de la sociedad civil, lo que uno detecta es que las organizaciones hacemos mucho, trabajamos mucho, donamos mucho tiempo y se nos reconoce poco. Y uno de los problemas por los cuales no nos reconocen, es porque nosotros mismos como organizaciones no hemos sabido hacernos valorar. Entonces, en esta etapa que me toca como presidente de la Confederación, acompañada con Margarita Guido, que es nuestra tesorera, y otro grupo de personas que trabajamos todos como voluntarios, porque esto es importante marcarlo, todos estos espacios son voluntarios, nos dimos cuenta que no tenemos acceso a información, digamos, clara, precisa y actualizada. Como contábamos con unos fondos, decidimos hacer un estudio sobre el impacto de las organizaciones de la sociedad civil en la economía argentina, cuál es el impacto de su dimensionamiento y su contribución al Producto Bruto Interno. Porque siempre se habla de todo lo bueno que hacemos, pero no se sabe cuánto contribuimos a nuestro PBI. Que fue declarado este estudio de interés económico por la legislatura de la ciudad y que fue realizado
por investigadores de la Universidad Católica Argentina. Bueno, ahora voy a ver si yo puedo hacer esto bien. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos propusimos con este estudio? Que se hizo se inició en el 2023 y se terminó en 2024. Es decir, que con todas estas últimas crisis necesitaríamos hacer una actualización. Pero de todos modos, los datos que yo voy a compartir ya de por sí son muy importantes. Entonces, como dije, nos interesa hacer la medición de la contribución. Y se hizo... A ver, ¿pasa? No. Ahí está. Entonces, ¿cómo se midió esta contribución? A través de la dotación de empleo. Son todos datos públicos, que lamentablemente no todos son lo suficientemente actualizados, pero con lo que encontramos y pudimos tener accesos, se logró llegar a un informe muy interesante. Entonces, se hizo a través de la dotación de empleo, contemplando el personal registrado únicamente, solamente el personal registrado en las organizaciones de la sociedad civil y el voluntario registrado. Por otro lado, las remuneraciones para la determinación de las retribuciones salariales y se partió, como dije, de los datos publicados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Y, por otro lado, el tercer eje serían las contribuciones patronales que hacemos desde las organizaciones sociales por el personal formalizado. Bien, sí. Entonces, ¿cuál fue uno de los primeros datos que surgieron? Que la concentración mayor está en las grandes ciudades. El 50% de las organizaciones que están en funcionamiento son organizaciones que se encuentran en áreas urbanas. Y obviamente la mayoría son de servicios, también se incluyeron las inmobiliarias y las de enseñanza. No pasa. ¿Pasó? Sí. En cuanto a antigüedad y tamaño, más del 56% del empleo en las instituciones sin fines de lucro que se fueron relevando de las encuestas de hogares se encuentra en organizaciones con más de 50 años. Es decir, era otra Argentina, otro país, donde las organizaciones podían perdurar mucho tiempo. Y esto también, por otro lado, nos da el dato de la experiencia acumulada, que es tan importante. Y se las midió también como instituciones micro, es decir, hasta 30 asalariados, entre 7 y 30 asalariados. El 91,59% está dentro de lo que es la categoría micro. La fuerza laboral es el 11%. Podemos decir que la fuerza laboral que concentra el sector es del 11%, con aproximadamente 651.500 asalariados y se cuenta con 1.720.000 aproximadamente voluntarios, lo que equivale a 831.350 trabajadores de jornada completa equivalente. Es decir, se tomó las horas de trabajo que declararon los voluntarios como horas de trabajo calificadas en cuanto al trabajo formal, porque eso también nos permite medir cuánto es lo que donamos como organizaciones desde el voluntariado. En cuanto a la fuerza laboral, 12 de cada 10 argentinos brinda su fuerza laboral en una organización de la sociedad civil y 8 de cada 100 es voluntario. Es un número bastante importante y sobre todo en un momento donde Argentina está en una crisis tan fuerte y hoy las personas tienen la necesidad de trabajar produciendo económicamente
y no tanto tiempo dedicado al voluntariado. En 2022, el 7,8% de la población realizó actividades de apoyo a otros hogares y trabajo voluntario, dedicando un promedio de 4 horas diarias. Este es un dato muy importante, porque son 4 horas promedio entre lo que donan las personas de su tiempo. Y también se detectó que a mayor edad y nivel educativo, más voluntarios hay. Obviamente porque eso significa que tiene una posición socioeconómica más estable, lo que le permite donar más tiempo. Este es un dato que voy a dar ahora que me parece que es sustancial, que es la contribución económica real. Estos datos fueron tomados hasta donde conseguimos del año 2019, donde fueron 16.298 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 3,64% del Producto Bruto Argentino. Es muy alto. A nosotros nos sorprendimos cuando vimos el número, lo revisamos, hicimos hacer una evaluación externa, una auditoría externa del estudio, porque nos parecía altísimo, y está correctamente realizado. Esta contribución se divide en 5.648 millones provenientes de asalariados y 10.650 millones de actividades de voluntariado. Y ojo que estamos hablando solamente de personas registradas formalmente en las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, que no está contabilizado todo el trabajo informal de las organizaciones. La incidencia estimada de las organizaciones es lo que acabo de decir, solo se considera a efectos de la formalidad. Obviamente que cuando podamos evaluar los efectos indirectos, estos datos van a ser mucho más altos, van a ser superiores. Bueno, el 65% del total de los voluntarios declara realizar este tipo de actividades a través de una organización. Esto es importantísimo porque quiere decir que como organizaciones de la sociedad civil convocamos a personas con disponibilidad de tiempo. Y las personas con educación universitaria tienen una tasa de participación del 12,4% en un promedio de 3,4 horas. Los que tienen educación secundaria o incompleta, un 9,5. También se hizo una comparación a nivel internacional en relación a cómo es el aporte de las organizaciones sociales en las economías de otros países. Y Argentina, algunos datos son más antiguos que otros, por eso es muy difícil hacer una correlación, genuina. Pero sí podemos decir que Argentina contribuye entre España y México, es decir, países que son de origen latino. Y para ir concluyendo en cuanto al estudio, les voy a compartir algunas conclusiones que son muy importantes. La concentración ya dijimos que está en las áreas urbanas, con lo cual una de las políticas importantes que hay que desarrollar, es promover el desarrollo de organizaciones formales en el interior del país. Por otro lado, Argentina se destaca por su solidaridad, porque realmente es un país donde somos muy solidarios, no solamente cuando hay crisis, sino de manera permanente. Tenemos un alto grado de institucionalización. Bueno, hoy no sé si me animaría a decirlo. Hoy lo digo porque está en el estudio y fue chequeado. Pero hoy no me animaría a decir que hay un alto grado de institucionalización porque muchísimas organizaciones han perdido su formalidad por no poder cumplir con los requisitos formales de estatutos, balances, etc. Así que creo que este es un estudio que tenemos que realizar. Y nosotros contribuimos en
manera relativa algo como contribuye la construcción y la minería. Ahora, la mayor recomendación que salió del estudio es la creación de una cuenta satélite. Así como hay una cuenta satélite para turismo y para cultura, el hecho de tener una cuenta satélite para las organizaciones de la sociedad civil nos permitiría tener la información actualizada de manera continua. Fuimos con Margarita, la tesorera, a hablar al INDEC, porque la idea sería adaptar un módulo a lo que son los censos que realiza el INDEC. Les pareció sumamente interesante porque de hecho cuando les demostramos el estudio les pareció, no tenían registro de la importancia del aporte del sector. Pero, como corresponde, nos dijeron que era una decisión política. ¿Por qué? Porque esto, adaptarlo, implicaba dedicarle fondos. Entonces, como cierre, les comento que esta mañana estuvimos en un congreso específico de organizaciones de la sociedad civil y estuvimos hablando sobre cuáles son los próximos desafíos de la Confederación y las federaciones que integramos la Confederación. Y uno de los temas es promover un proyecto de ley que ya tenemos trabajado, listo para ser promovido en el Congreso, para un marco legal laboral específico para el sector. Porque nosotros en este momento estamos contribuyendo como una multinacional. Y cuando hay un juicio laboral, nos obligan como una multinacional. Pero cuando se necesita, recurren, cuando hay crisis y se necesita mano solidaria, recurren al sector social. Entonces, nos parece que es indispensable trabajar un proyecto de ley con un marco legal laboral específico para nuestro sector, que no lucra, que trabaja, que en definitiva el que está en las organizaciones de la sociedad civil es un proyecto de vida más que un trabajo, y que tenemos que trabajar entre todos para consolidarlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias María de las Mercedes Aranguren. Vamos a darle la palabra a Constanza Siley. Ella es abogada egresada de la Universidad Católica, con estudios de posgrado en Sociología de la misma universidad, cursos de posgrado en Negocios y Management en la London School of Economics, London Business School y la Universidad de Columbia, cofundadora y directora ejecutiva de Voices Research and Consultancy, consultoría basada en la investigación, presidente de SAIMO, Asociación de Investigadores de Marketing y Opinión Pública Argentina, y miembro del Comité de Educación de WAPOR, Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública, y de la Junta Directiva de WIN, Red Global de Investigadoras Independientes, entre otras actividades destacadas de su carrera. Te damos la palabra, Constanza. Gracias. Creo que me voy a parar. Bueno, porque mi presentación tiene muchas animaciones y si no me voy a desnucar. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con la bajada tan aspiracional, tan ambiciosa y tan linda que compartimos. Mi aporte al panel está orientado a traer algunos datos de los estudios que realizamos en Voices y algunos otros estudios de otras agencias que nos muestran un contexto. La idea sería, sí, queremos innovar, para eso tenemos que conocer el contexto y sus desafíos, y acá vamos a traer algunos. ¿No me está pasando? Primero, los desafíos de los que vamos a hablar son los desafíos que tienen que ver con los vínculos. ¿Para dónde? Ahí arriba, ok. Perfecto, gracias. Bueno, desafíos relacionados con los vínculos. ¿Ahí? Pero no pasa.
Ahí, bueno, desafíos relacionados con los vínculos. Lamento haber traído tantas animaciones que no sirven de mucho, pero acá estamos. Sigue con dificultades. Ahí. Ahí. Bueno, vemos con mucha preocupación este dato que tiene que ver con que vemos una baja muy importante en la importancia que las personas le asignan a su relación con otras personas. En una encuesta que realizamos en el 2019, veíamos que 9 de cada 10 decían que su relación con otras personas era importante. En apenas 6 años, en la medición del 2025, vemos que esta cifra baja al 81%. En paralelo, lo que vemos es que sube la importancia que la gente le asigna a su relación con los animales. Pasa lo inverso. Del 2019 al 2025 sube esta importancia. Si querés, si es más fácil, te voy diciendo y vos pasás. Dale. Bueno, entonces ahí lo vemos. 77 de cada 10 personas en el 2019 asignaban importancia a su relación con los animales y trepa al 78 en la actualidad. Esto también tiene que ver con la baja de natalidad, que ya fue mencionada en otros paneles, que ocurre tanto en la Argentina como a nivel global. Lo que vemos en la Argentina, hicimos un estudio global que nos mostró que casi un cuarto de los jóvenes no tienen hijos y señalan que no planean tenerlos en el futuro. En el caso de la Argentina, esta cifra llega a la mitad. Hoy la mitad de los chicos y chicas entre 18 y 24 años dice que no planea tener hijos. En paralelo, lo que vemos es un crecimiento en las mascotas en el hogar. En el último censo realizado por el Gobierno de la Ciudad en el 2022, vimos que por cada niño menor de 5 años había 5 animales, 3 perros y 2 gatos. También algo que es importante entender del contexto tiene que ver con la soledad. Se habla de la soledad como la pandemia de la soledad. Un estudio realizado por Gallup en 140 países muestra que 1 de cada 4 adultos padece de soledad. Y la novedad es que no es solamente segmentos más asociados tradicionalmente a la soledad, como las personas mayores, sino que son los jóvenes los que están creciendo en este sentimiento de soledad. Esto tiene implicancias, obviamente, en el vínculo con otras personas, pero también tiene implicancias directas en la salud, porque los expertos señalan que fumar 15 cigarrillos por día tiene el mismo impacto negativo en la expectativa de vida que sentir soledad. Acá un poco resumen estos memes la cuestión: mi bisabuelo 11 hijos, mi abuela 8 hijos, mi mamá 3 hijos, yo un perro, mi perro castrado. Y ya se empieza a hablar de perrijos o soy madre de mascotas. Claramente las mascotas para un porcentaje importante de la población están ocupando un lugar que va mucho más allá a lo de animales de compañía. Ahora vamos a hablar de desafíos que nos muestran los estudios que tienen que ver con la desinformación. Vemos en los distintos estudios que la población tanto de Argentina como de Latinoamérica tiene bien identificada, está bien instalada la idea de que la desinformación es un problema muy relevante. La mitad de la población en la Argentina reconoce que todos los días se encuentra con noticias que cree que son falsas. También se considera mayoritariamente en nuestro país que la desinformación es una amenaza para la democracia, afecta a los derechos humanos, es señalada como una fuente de polarización y también tiene efectos sobre los estados mentales de la población, porque la mayoría señala que una de las consecuencias de la desinformación es que personalmente se siente muy ansioso y muy estresado. ¿Cuál es la reacción de la gente ante este panorama, digamos, ante este reconocimiento de problemas? Hay un porcentaje minoritario pero significativo de las personas que lo que nos indica es que elige medios de otro país para enterarse de lo que pasa en su propio país. En algunos países esto es aún más fuerte, como por ejemplo en Ecuador, pero en nuestro país hay una minoría significativa que hace esto.
Y otra minoría significativa que lo que hace es como la solución de la cigüeña, decide directamente no informarse por el nivel de desinformación y de angustia y de estrés que esto lo genera. Lo que es interesante es que si bien este tema está instalado, es poca la gente que tiene el hábito de chequear la información que consume. Y hay un porcentual importante que lo quiere hacer, pero que siente que no tiene las habilidades necesarias. ¿Cuáles son las fuentes que los argentinos consideran que son confiables para informarse de las noticias? Acá nos encontramos con algo muy revelador, que es que lo que está en el top como fuente para enterarse de las noticias del país son familiares, amigos y personas conocidas, que uno se pregunta cómo se informan ellos, si yo confío en lo que dicen ellos. También los buscadores de Internet tienen bastante confianza. Se identifican, y acá estamos en una universidad, así que esto es interesante, los colegios y las universidades también como fuentes confiables. En cuanto a medios tradicionales, solo la radio, los otros ranquean bastante bajo. Y los gobiernos, políticos y la gente famosa en general están con niveles de desconfianza mayoritaria. Otros desafíos que tienen que ver con la crisis de liderazgo. Y acá traigo algunos resultados del Edelman Trust Barometer en su última edición, que muestra aspectos muy preocupantes. Por ejemplo, que 3 de cada 4 en Argentina creen que los líderes mienten. Los líderes gubernamentales, los líderes empresarios y también los periodistas y reporteros. Y 1 de cada 4 ve al activismo hostil como un medio viable para impulsar el cambio. 1/4 de la población, según el Edelman Trust Barometer. Y en el caso de los más jóvenes, esto trepa a más de 1/3, que considera que es válido amenazar, dañar propiedad privada, agredir en redes como un método para impulsar cambio. También que 6 de cada 10 siente sentimiento de agravio contra empresas, gobiernos o las personas ricas o de mayor poder adquisitivo, que sienten que trabajan solo en su beneficio y no solo en su beneficio, sino en perjuicio de otros. Pasamos a este contexto, digamos, este lente importantísimo de desconfianza, no solo institucional, sino interpersonal, es clave tenerlo en cuenta a la hora de tratar de articular. Acá pasamos un poco al mundo de la sociedad civil y traemos algunos datos que realizamos desde Voices en una iniciativa que tenemos junto a la Universidad de San Andrés y a Kendar, que se llama Cultura de Dar, donde hacemos investigaciones para este sector. Y lo que vemos, como comentaba Mercedes, es que la mitad de la población cree que las ONGs son necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad. Pero a la otra la mitad no le parece o no sabe. De igual medida, también opiniones repartidas en cuanto a la labor que hacen las ONGs. La mitad dice que tienen un impacto positivo y la otra mitad no sabe o le parece que el impacto no es tal. Acá una cosa clave y un llamado, digamos, a la sociedad civil que tiene que ver con este tema. ¿Cómo nos llamamos? ONGs, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales. Creemos desde la iniciativa de Cultura de Dar que es mandatorio tener una respuesta mancomunada, elegir un nombre común e ir fuerte con este, porque hay muchos aspectos, este es un tema muy complejo, pero claramente que no haya una denominación unívoca es un problema significativo. También vemos que la solidaridad está muy arraigada en el país, en el sentido que cuando nosotros le preguntamos a la gente en las encuestas cuáles son los valores que nos representan como argentinos, son 3: familia, amigos y solidaridad. Sin embargo, y 3/4 partes de los argentinos se sienten ellos mismos solidarios. Pero cuando vamos a análisis de estudios comparativos internacionales, vemos que estamos pésimos en el ranking en cuanto a acciones concretas de solidaridad. Acá tenemos una tendencia que seguimos nosotros desde el año 97. La primera medición la hicimos por impulso del Foro del Sector Social.
y tratamos de hacerla desde el 97 todos los años, casi todos los años lo logramos, que muestra la tendencia de voluntariado en el país. Lo que queremos mostrar un poco, que lo muestra claramente este gráfico, es que cuando las papas queman, los argentinos responden, digamos, hay un músculo que es muy solidario. Por ejemplo, el pico se dio en el 2001-2002 en términos de voluntariado. Sin embargo, cuando las papas dejan de quemar, estos porcentajes bajan, lo que muestra que fallamos en la sistematización y la sostenibilidad de este tipo de acciones, y es en esto en lo que queremos trabajar. Y vemos con preocupación que en los últimos años ha bajado el nivel de voluntariado. En cuanto a otras métricas clásicas de solidaridad, vemos que 5 de cada 10 argentinos, esta es una encuesta de 2025, durante el 2024 nos cuentan que donaron dinero a familiares que lo necesitaban. 3 de cada 10 nos cuenta que donó dinero directamente, sin intermediación, a personas que no conoce o conoce poco. Y 3 de cada 10 declaran haber donado dinero a ONGs. Sin embargo, solo un 44% de los que donaron dinero a ONG lo hacen en forma sistemática y mensual, que, bueno, claramente lo que necesitan las ONGs es un flujo previsible de dinero, y esto es lo que es más difícil de traccionar. También hicimos un estudio específico para entender esto en jóvenes y vimos uno de los núcleos centrales, esos hallazgos que uno los mira y dice, bueno, este hallazgo me resume todo, que cuando preguntamos, ¿me podés nombrar una ONG? A los jóvenes entre 18 y 24 años, 8 de cada 10 no nos pueden nombrar ninguna. Y que también lo que más valoran, le damos un set de acciones que uno puede tomar para contribuir a los principales problemas sociales del país, y lo que rankea primero tiene que ver con un activismo digital, que está bárbaro, pero claramente no alcanza. También vemos que las donaciones de dinero a ONGs no están para nada asociadas como una acción que puede generar un cambio en los problemas del país. Así que esto es claro a trabajar. Y algo muy interesante es que las tareas voluntarias sí se ven como que contribuyen a solucionar los problemas, pero en la misma medida que adoptar animales o mascotas. Lo que estamos diciendo es que un joven hoy en la Argentina, cuando adopta a un gato, un perro, lo incorpora a su hogar, además de todo lo que implica para el hogar, siente que está contribuyendo de ese modo a los principales problemas del país. Y también esto se refleja en el aumento de donaciones para toda la población, pero específicamente en este segmento joven, a causas que tengan que ver con animales, en detrimento de causas que tengan que ver con personas. Pasamos al último set de desafíos, que tiene que ver con desafíos relacionados con la tecnología, que por supuesto abre un mundo de oportunidades para lo que es la articulación, pero también trae desafíos. Vemos que genera mucha tensión el abuso de la tecnología en las relaciones familiares. Este es un cartoon que salió en New Yorker, que lo muestra claramente, donde un bebé le dice al otro, me preocupa el tiempo que mi mamá pasa frente a la pantalla, pero es lo único que parece tranquilizarla. En la diapositiva siguiente vemos que la mitad de la población nos dice, de la mitad de los padres nos dice que se distrae frecuentemente con el celular cuando está con sus hijos, y que el promedio de uso de redes, de internet en la Argentina es de 9 horas diarias. El uso excesivo de pantallas afecta la salud física y mental. Hay 7 de cada 10 personas en la Argentina que nos dicen que afecta la cantidad de sueño, que ven deprivado su sueño por el uso de pantallas, que tienen malestares físicos como fatiga visual o temas posturales, y que también genera ansiedad o depresión. Y para ir cerrando, hablamos de los desafíos, pero también queremos cerrar un poco hablando de las oportunidades. El capital social en la Argentina existe, aunque haya una crisis de desconfianza, aunque cueste sistematizar los esfuerzos, es uno de los valores con los que los argentinos más se identifican. También vemos en los estudios que hay un amplísimo acuerdo con que donar o realizar tareas voluntarias hace muy bien a quien dona o realiza el trabajo voluntario. Esto es algo para aprovechar y potenciar, que el bien viene de todos lados, digamos. También que la juventud tiene sus desafíos, pero trae una energía nueva,
su compromiso se expresa más en lo digital, pero tienen un montón de apertura para el voluntariado y algunas causas concretas. Hay que entenderlos, investigar más para poder tomar toda esa energía que tienen. Que la tecnología no es solo un riesgo, porque también permite ampliar redes, conectar actores y especialmente visibilizar causas que antes quedaban más invisibilizadas, y el rol clave que tiene la sociedad civil, que la recomendación que hacemos es fuerte, es a trabajar en forma mancomunada para unar criterios en cuanto a una denominación común, a por qué las organizaciones necesitan de estas donaciones y a valorizar la donación de dinero, porque hoy lo que se ve en los estudios es que la gente valora más dar su tiempo que dar su dinero, como que el tiempo tiene más valor que el dinero. Esto está buenísimo, pero las organizaciones necesitan dinero. Bueno, un poco este panorama para entender la posibilidad de... Muchas gracias, Constanza. La dejo a María Marta presentar. Bueno, vamos a presentar a Gustavo Gamalio, es profesor titular de la carrera de Sociología, UBA, codirector del Grupo de Trabajo Interdisciplinario, Derechos Sociales y Políticas Públicas. Sus libros recientes incluyen De Alfonsín a Macri, Democracia y Política Social en Argentina, 1983-2019. La otra ventanilla, Judicialización de conflictos sociales en Argentina, junto a Pilar Archidiácono, y brechas de bienestar, políticas contributivas, no contributivas en Argentina, año 2002-2019, con Laura Patazzi. Él mencionará desafíos claves en distintos planos que muchas veces se entretejen. Te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Especialmente gracias por la invitación a las autoridades del Consejo. Es un placer compartir esta tarde con todos los presentes. No, ahí estamos. Bueno, gracias. ¿Ahí se escucha? Bien. Yo he tenido una vida profesional en general bastante anfibia, sí, perfectamente. He tenido oportunidad de trabajar tanto en la consultoría, he tenido funciones en el gobierno, he trabajado también en la sociedad civil y desde hace algunos años estoy como profesor de tiempo completo en la Universidad de Buenos Aires, con lo cual también en la conversación con los colegas, es decir, bueno, justo ahora, ¿no? Me tocó esta situación con la crisis que estamos viviendo en la universidad pública. Me gustaría hacer la presentación planteando como cuatro cuestiones. Una vinculada estrictamente con la cuestión de la sociología, ¿no? O, para decirlo de otra manera, con cierto asedio que está teniendo la sociología. Se hablaron cosas muy interesantes en el panel de la mañana. No, prefiero usar este. Bueno. ¿Quieren hablar ustedes? Ah, bueno, sí. No, está bien, pero digamos... Hay algo que interesante de Borges, ¿sabe? Que dicen, no es por comparar, por supuesto, ¿no? Pero Borges parece que lo habían invitado así a una conversación de este tipo en forma habitual. Está en una de las biografías que hicieron de él. Y estaba muy nervioso, muy alterado, ¿no? Por la situación. Entonces la persona que lo invitó le dijo, pero usted habla todo el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, mire, yo soy un veterano en esto del pánico, le dijo. ¿Está bien así? Bueno, entonces les decía, nuestra disciplina tiene ciertos asedios. Hay una importante crítica desde la cúspide del poder político que rara vez se encuentre en estos años democráticos. Hay que ir muy para atrás para encontrar ese tipo de situaciones, con cierta pretensión, creo yo, de disciplinamiento de la vida intelectual, por el lado sobre todo del abuso material, cierta acusación en relación con nuestras disciplinas como usinas de adoctrinamiento. Y creo que es importante, en primer lugar, rescatar la reflexividad de la sociología en términos de autoconocimiento que permite para las propias sociedades. Yo estuve medio ñoño y me traje una
una cosita que quería compartirles, que es un breve texto de François Duet, que fue mencionado esta mañana también, y que aprovecho para decirles que vas a inaugurar las jornadas de la carrera de Sociología el día 3 de noviembre, en un libro que se llama ¿Para qué sirve realmente un sociólogo?, ¿no? En el capítulo 1, que habla de la utilidad de la sociología, dice: las sociedades modernas necesitan sociología porque son modernas, porque saben que son consecuencia de su propia acción, porque el mundo se abrió, porque las culturas y las sociedades que se rozan cada vez más unas con otras deben conocerse y reconocerse todo el tiempo. De nuestra parte sabemos bien que las respuestas a los problemas sociales que suelen escandalizarnos, la pobreza, la opresión, la violencia, pasan por las convicciones morales y por la voluntad política, pero también sabemos que pasan por el conocimiento, por la sociología y por todas las ciencias sociales. Y al final del capítulo, con esto podemos cerrar esta cuestión, dice: en especial es útil cuando toda esta actividad participa en un debate más o menos abierto y público. No está confirmado que la sociología mejore las sociedades, pero sí que estas serían peores de lo que son si la sociología no les devolviese una imagen de ellas mismas más o menos verosímil, y en la mayor parte de los casos una imagen bastante poco complaciente. Se habló mucho esta mañana de la utilidad y la aplicabilidad de la sociología, y una de las cosas que escuché que me pareció interesante es la idea de esta mención de uno de los presentadores de la salida al mundo, ¿no? De cómo en todo caso el conocimiento supone ciertas formas, y a mí me gusta mucho la palabra peregrinaje, ¿no? En relación con distintos mundos que se pueden visitar y que se pueden compartir ideas, experiencias, ámbitos múltiples en relación con este despliegue, y que se articula con una segunda cuestión en relación con esta presentación, que tiene que ver con la idea de la sospecha moral. Me parece que parte de algunas de las cosas que estamos viviendo, y creo que parte de los datos que también presentaron recién ayudan a iluminar un poco esa cuestión, es como, en definitiva, la sociología y las ciencias sociales permiten romper prejuicios, suposiciones, conjeturas, y tratar de transformar en todo caso los debates en controversias conceptuales, en elementos que nos permitan en todo caso informar a un debate público en relación con los distintos asuntos que estén en el medio de la conversación. Bouvet también dice intentar distinguir entre la pose crítica y el compromiso, ¿no? Y donde en todo caso la cuestión del compromiso tiene que ver con una visión mucho más profunda en relación con esta misma cuestión. En particular, nosotros con nuestro grupo de investigación estuvimos mucho tiempo con esta conversación interna sobre, bueno, qué es lo que pasa con las cosas que hacemos, a dónde van, quién las consume, cómo se pueden lograr algunos efectos sociales. Y una de las últimas cuestiones que se nos ocurrió fue hacer un podcast, ¿no? Que lo hicimos con el apoyo de la carrera de Sociología y que se llama precisamente Bajo Sospecha, ¿no? Y que lo que ha tenido como propósito esencialmente es intentar poner en conversación una serie de elementos que hacen a cierto tipo de sospechas, y nosotros trabajamos sobre todo con dos, o con tres, pero voy a hablar solamente de dos. Una que tiene que ver con la sospecha de la vagancia y otra que tiene que ver con la sospecha de la intermediación. Y esto nos lleva en todo caso a plantear una tercera cuestión en esta presentación, que tiene que ver con lo que yo llamaría la crisis de la sociedad empleadora. Es decir, uno de los grandes problemas que estamos transitando es un problema, por un lado, civilizatorio, es decir, el mundo del trabajo está cambiando, se ha hablado también de esto, y esto tiene que ver con múltiples dimensiones del problema, cuestiones que hacen a la tecnología, cuestiones que hacen, digamos, a cambios completos en la subjetividad de los individuos que se incorporan al mundo del trabajo. Ustedes saben, hoy a la mañana también se mencionó, es un tema que estructura sobre todo la sociología clásica, es decir, esta cuestión de el trabajo como el hecho social total, con eso que estructura de manera plena la vida de los individuos. El punto en todo caso es que si hay una pérdida de sentido de esta cuestión, la interrogación sobre las trayectorias vitales de las personas, es decir, sobre el orden biográfico de los individuos, comienza a ser un problema que debería ser discutido con otro tipo de preocupación. Y aquí se vincula con otra cuestión que es la situación nacional propia, ¿no? Es decir, nuestro país hace varios años que no crece, más de una década, el número de personas que hoy son trabajadores en el sector privado formal es igual al del año 2011, ¿no? Son 6,2 millones de personas. Es decir, la economía tiene esa evolución, esa dinámica, con lo cual el 45%, de acuerdo a los estudios de la Universidad Católica, que son, digamos,
tienen 20 años ya de registro, muestran, insisto, un 45% de personas en condiciones definidas como de empleo decente. Por lo tanto, digamos, esta cuestión de la sospecha sobre cómo se gana la vida a las personas es un problema que tiene una relación directa, por otro lado, con otro asunto que también está dentro de la bibliografía que se mencionó, sobre la cuestión de lo que el Estado hace o debe hacer o debe dejar de hacer, y que tiene que ver sobre todo con las transferencias de ingresos, que están sumamente sospechadas, ¿no? Y en ese sentido el trabajo tiene, por una parte, la relación directa con la generación de ingresos, con las identidades de los individuos. En general, nosotros somos presentados por lo que hacemos, ¿no? Se vincula con el reconocimiento que los otros tienen de cada uno de nosotros. Y por último se vinculan con el problema de la protección social, con todo el mundo de las jubilaciones, la protección a la salud, las asignaciones familiares, etc., ¿no? Entonces, esa estructuración entre cierto tipo de concepción del trabajo y estas 4 dimensiones implica también pensar un poco en esa cuestión que se hablaba hoy sobre cómo pensar el presente, pero también cómo pensar el futuro. Es decir, no solamente en términos de la formación de personas, sino de pensar en una organización de la vida social que está en un proceso de tensión. Y siempre la pregunta es si uno va a mirar a las sociedades con el espejo retrovisor, suponiendo que van a ser como fueron, o estamos frente a cambios epocales mucho más drásticos, sobre los cuales tenemos más conjeturas, por supuesto, que certezas. Pero que creo que esta cuestión tiene una vinculación directa con una de las cosas que también se plantearon en relación con el mundo de lo asociativo, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, frente a este proceso de empobrecimiento y de ataque muy fuerte, como decíamos hace un rato, a la intermediación, a lo que se han llamado sobre todo desde la cúspide del poder político los gerentes de la pobreza y demás. En mayo de este año, la Comisión Episcopal Argentina emitió un comunicado que se llama "Si se retira el Estado, avanza el narco", ¿no? Y donde ahí el diagnóstico era muy, muy fuerte en relación con el hecho de que también el mundo de lo asociativo es un mundo de la criminalidad y que en todo caso esta es una cuestión que está en el centro de muchas de las preocupaciones cotidianas en relación con estas cuestiones que son en todo caso el lado oscuro del problema, ¿no? Es decir, el reemplazo por formas de protección y de apoyo estatal a formas no estatales y además formas criminales vinculadas con esta cuestión. Y por último, el asunto, digamos, de lo que podríamos llamar el desmantelamiento estatal, digamos, ¿no? Es un concepto que está dando vueltas en muchas de nuestras investigaciones en relación con, sobre todo, un propósito de fuerte avance respecto de las dimensiones colectivas de la vida social. Parte de lo que se mencionó recién en las presentaciones anteriores y que me gustaría agregar una cosa más que tiene que ver con el hecho de el cambio en la política de cooperación internacional de los Estados Unidos y los efectos sobre el desmantelamiento de las agencias de cooperación en relación con la sociedad civil y con muchas de las agencias que tenían importancia directa en el desarrollo de un conjunto de acciones de defensa y de protección de derechos humanos y que hoy están siendo amenazadas en su funcionamiento por estos cambios importantes y que implican desafíos particulares al mundo asociativo. Y por otro lado, vinculados con el hecho directo en relación con lo que ha sido, creo yo, también una injusta recuperación de un electrodoméstico que es la licuadora. Es decir, la motosierra está muy en el centro de las fotografías, pero creo que hay que prestarle atención a lo que ha sido la licuación del gasto público en función, sobre todo del año 24, en el cual, según los estudios fiscales que están disponibles, se obtuvo superávit, básicamente disminuyendo 15, creo que son 15 de los 16 rubros de gasto primario del Estado Nacional. El único que se mantuvo con valores positivos es la asignación universal por hijo. Pero claramente la tensión entre cómo pensar este futuro acelerado, del cual, insisto, se ha dado cuenta con mucha claridad en el panel de la mañana, y la defensa de instituciones que parecían básicas y elementales de nuestra sociedad, aparece como una tensión que también está en el centro del problema, y que además, frente al retiro del Estado Nacional y el proceso de desprotección de poblaciones como jubilados, discapacitados, población universitaria y tantos otros, aparece también una dinámica en la cual el mundo, digamos, de una suerte de subsidiariedad en relación con la acción de los gobiernos provinciales. No nos olvidemos que
La motosierra pasó por el Estado Nacional también en los años 90 y hay una distribución de competencias importantes entre las jurisdicciones en las cuales hoy las provincias tienen a cargo el sistema educativo, el sistema hospitalario, el sistema de justicia, el sistema de seguridad policial, digamos. Es decir, las provincias son aparatos importantes en relación con la producción de políticas y hoy la disminución del Estado Nacional nos está invitando a pensar de manera creativa cómo se estructura, si es que hay una manera creativa de estructurar esa relación en el marco de esta brutal transformación, en el cual creo que lo que no hay es un proyecto, lo que hay en todo caso es una suerte de coartada argumental en la cual se supone que el déficit, o mejor dicho, la resolución del déficit de las cuentas del Estado Nacional va a traer por añadidura un cambio en el comportamiento de los factores económicos, por lo menos en el corto plazo no está sucediendo. Insisto, nuestra sociedad estaba empobrecida, el mercado de trabajo en Argentina es un mercado con una profundísima informalidad, con lo cual, digamos, esta mirada es una mirada que tiene, en todo caso, ciertos factores que uno podría llamar de cierta ingenuidad o de cierta perversidad, depende cómo uno quiera señalarlo. Hay factores que tienen que ver también con el hecho de que buena parte de la movilización legal que se está produciendo en estos tiempos en relación con la defensa de buena parte de estas cuestiones hacen también a dinámicas asociativas y colaborativas de otro tipo, y que creo que también es un registro que hay que tratar de intentar desarrollar, porque ha sido también un factor en el cual los propios damnificados y las asociaciones que colaboran con ellos han permitido movilizar agendas con cierta positividad. Y por último, a la mañana también se hablaba, cuando se presentaba alguna cuestión sobre la sociología de una dinámica amorosa en relación con el problema de cómo pensar, digamos, la relación con las nuevas generaciones y los estudios de las ciencias sociales. Y uno podría pensar, digamos, que la motosierra es como la antípoda de eso, ¿no? No hay nada más alejado en términos de un instrumento que por supuesto es noble para ciertas actividades, es decir, es muy fuerte, pero también ha sido sobre todo, si uno mira el icono cinematográfico de la motosierra, es el icono de la violencia corporal, del desmembramiento, ¿no? Uno puede encontrar, no sé, desde la masacre de Texas, unas escenas cruentas en Scarface, no sé, hay un registro que yo he hecho que es un poco más extenso que esto, pero donde el icono es básicamente la violencia corporal. No se hace una guitarra con una motosierra, ¿no? Ningún orfebre trabaja con una motosierra. Es decir, hay algo que tiene que ver con una dimensión constructiva que tiene efectivamente otros parámetros y creo que eso es lo que en todo caso intentaba señalar respecto de cómo pensar lo que podría ser unas formas colaborativas que de ninguna manera es posible significar con este tipo de íconos. Si uno mira, no sé, los grandes emblemas políticos del último tiempo, ¿no? La hoz y el martillo sobre pensar el trabajo rural y el trabajo urbano, o la pluma y el martillo, que tiene que ver con la intelectualidad y el trabajo manual, o inclusive la antorcha y la espiga, que tiene que ver con también la riqueza del campo y la justicia social. Es decir, estamos lejos de este tipo de emblemas y creo que vale la pena mencionar que básicamente a partir de este tipo de desarrollos el futuro se plantea más bien sombrío y eso en todo caso es lo que me quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la atención y disculpen por el problema con el micrófono. Muchas gracias, Gustavo. Ahora le vamos a dar la palabra a Francisco de Santibáñez. Él es licenciado en Economía de la Empresa en la Universidad Torcuato Di Tella, maestría en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores de la Johns Hopkins University, presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, autor de La Argentina y el Mundo, La Rebelión de las Naciones, La Argentina después de la tormenta y Estrategia Argentina. También escribió en varias publicaciones internacionales y fue profesor de la Universidad Austral y Global Fellow del Wilson Center for International Scholars en Washington, D.C. Te damos la palabra, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, para finalizar, yo lo que voy a hacer es dar una perspectiva más internacional, quizás, del rol que pueden jugar las ONG y en particular los think tanks en esta área, y tomando un caso en particular que es el que conozco mejor, que es el CARI, que es la fundación que presido.
Empezaría reafirmando algunas de las cosas que ya se dijeron, la importancia de este sector, cómo ayudan a la participación activa de la sociedad de manera plural, cómo ejercen un rol de control no solo sobre los gobiernos, sino sobre la dirigencia en general. Y el rol que deberían jugar, especialmente en la situación en la que se encuentra Argentina en estas últimas décadas, en la formación de dirigentes y de ciudadanos, ¿no? Retomaría algo que también se mencionó, es la crisis que atraviesan las ONG en la actualidad en Argentina y en gran parte del mundo, al menos en Occidente. Lo que nos estamos dando cuenta ahora es que gran parte del financiamiento, un financiamiento importante, venía de las agencias de desarrollo. Esto principalmente lo que nos viene a la cabeza es USAID. Recordarán que Trump básicamente cerró esta agencia y otras instituciones, pero Europa está haciendo lo mismo, ¿no? De manera más gradual, pero son estados que se encuentran en una situación fiscal preocupante, que tienen, en el caso europeo, que aumentar fuertemente el gasto de defensa, y lo primero que recortan es la ayuda al desarrollo internacional. Y esto tiene un efecto, y en muchos casos busca tener un efecto, en el caso de Estados Unidos, también en la agenda internacional que promueve los Estados Unidos. Y hoy muchas ONG en Argentina están cerrando, muchos think tanks están en crisis, porque con el paso del tiempo cada vez fueron dependiendo más de este tipo de asistencia. Me centro un poco una introducción al mundo de los think tanks. Hablamos de las ONG. Dentro de las ONG, los think tanks es un mundo distinto. Estas son fundaciones que se dedican más a incidir de manera directa en políticas públicas, mayor o menor medida más ligadas al mundo académico. Y ahí diría que hay tres grandes grupos de think tanks, que es un modelo que viene principalmente de Estados Unidos, pero que hoy ya tiene presencia en todo el mundo. De hecho, creo que China es el país que tiene más think tanks activos hoy a nivel mundial. Están los think tanks que básicamente promueven una agenda política en particular. El gobierno, por ejemplo, actual creó uno que se llama el Faro, que promueve activamente la ideología del gobierno. Otro caso quizás tomado en Estados Unidos, lo llama Heritage, conservadores, o Cato, libertarians, etc. Después tenemos un modelo quizás el más conocido de think tanks, que son estas organizaciones que a través de papers, de trabajos académicos, buscan promover el debate de políticas públicas. El caso conocido en Argentina puede ser CIPEC, en Estados Unidos Brookings, y hay otros. Y hay un tercer sector, que es el que voy a hablar yo, que es los think tanks de relaciones internacionales, que es un caso atípico. Generalmente los países de peso medio, con cierta influencia internacional, todos tienen una institución de este tipo, en mayor o menor medida independientes o más cercanas al gobierno. Y el CARI es una de estas instituciones. Es una institución independiente del gobierno que en algunos momentos tuvo mayor o menor relación con Cancillería. De hecho, en una época recibía un subsidio de Cancillería. Y es una institución que juega tres roles. Primer rol es lo que mencionamos antes, un centro de reflexión que está compuesto por 30 comisiones de trabajo que tienen la tarea de reflexionar y seguir las temáticas de distintas regiones del mundo y de distintas temáticas del área internacional, que va desde energía nuclear a derecho internacional, economía internacional, minería, básicamente lo que se les ocurra. Y es un caso interesante porque en cada una de estas comisiones están compuestas por distintos sectores, porque lo que buscamos es precisamente el diálogo entre los distintos sectores, que en mi caso particular creo que es uno de los grandes problemas que tiene Argentina la dirigencia, que hay muchos prejuicios y poco conocimientos en los dirigentes del sector privado, con los del académico, el sindical, lo que se les ocurra, ¿no? Entonces estas comisiones están compuestas por diplomáticos, activos o retirados, académicos, algunos empresarios, algunos políticos, algunos sindicalistas.
Y en parte lo que buscamos es el objetivo en sí, es que se estudien estos temas, que se organicen reuniones, publicaciones sobre la temática internacional y la perspectiva argentina desde nuestros intereses de todo esto, pero a la vez generar mayor lazos de confianza entre los distintos sectores de la sociedad. Segunda misión del CARI, como les decía antes, el CARI es una institución de la diplomacia argentina sin ser parte del gobierno. Y como existe el CARI en Argentina, en India tienen su propio CARI, los británicos tienen su CARI, Brasil, etc. ¿no? Y muchas veces cuando los países no pueden afianzar las relaciones políticas, lo hacen primero a través de instituciones como estas. ¿sí? Les doy dos ejemplos. CARI ya tiene casi 50 años, principios de los 80, el CARI y la Fundación Getúlio Vargas, como contraparte, organizaron un encuentro en Buenos Aires donde vinieron 30 dirigentes brasileños encabezados con el canciller, que se juntaban con su contraparte argentina, y de vuelta vuelvo al tema de la construcción de confianza, porque esa era una época que había una competencia estratégica entre Argentina y Brasil, había programas nucleares de los dos países pensando en el desarrollo de armas nucleares, y esa es una función de la diplomática de dos organizaciones, de ONG, llevaron adelante en este sentido. Y el otro ejemplo, después de la Guerra de Malvinas, el CARI y el Chatham House, la contraparte británica, organizamos 8 conferencias con miembros de los dos congresos, los parlamentos, en la construcción de confianza. Y esto inclusive empezó antes de que los dos países restablezcan relaciones diplomáticas. Ahí vuelvo al punto de la importancia de la construcción de confianza y de generar un ámbito visto por las distintas partes neutral, o como dice un miembro del CARI, una zona desmilitarizada en donde se pueden llevar adelante estos diálogos, dentro del país y entre distintos países. Como parte de este trabajo del CARI, que aclaro que es por la misión que tiene el CARI y otras organizaciones similares, el financiamiento es prácticamente 100% de origen argentino, individuos, los miembros del CARI y empresas y en algunas etapas el Estado Nacional. También participamos en un cambio que se produjo en la diplomacia, que es interesante, muchas veces no se sabe. Hoy la diplomacia ya no pasa tanto por las visitas de Estado, sino que hay una serie de conferencias internacionales en donde jefes de Estado y de gobierno se reúnen y también forman parte think tanks, organizaciones no gubernamentales, y ahí se da algo muy interesante que son foros donde están los gobiernos, pero también está la sociedad civil, ¿no? Y hay una competencia entre grandes poderes generalmente de tener este tipo de foros. El más conocido es la Conferencia de Seguridad de Múnich, que lo organizan los alemanes, los indios tienen la propia, los chinos tienen otra, Turquía, Qatar, etc. Y ahí tratamos de estar presentes, muchas veces no está el gobierno, a veces sí, a veces van los cancilleres, a veces no, pero importante de brindar la perspectiva argentina en estos foros. Y la tercera tarea, la más difícil, es buscamos ser un lugar de encuentro de la dirigencia argentina para llegar a acuerdos, primero producir debates y después llegar a acuerdos en términos de política exterior. Todas las políticas públicas, los zigzagueos de cambio de gobierno en gobierno son costosos, especialmente en política exterior, básicamente porque los otros países no te consideran una contraparte creíble si cada 4 años cambia de política exterior. Eso tiene un costo no tan visible quizás como el económico, pero muy importante, ¿no?, para los países. Bueno, y ese es un primer desafío de esta época. Yo diría que hay 2 desafíos importantes que estamos enfrentando, son relativamente que no, quizás no estaban en los orígenes del CARI. Uno es el nivel de polarización política que existe, y no es solo nuestro caso. Entonces, cómo no ser solo un centro de reflexión, sino un lugar de debate y, lo que parece ahora muy difícil, un lugar de consenso, ¿no?, de acuerdos. Y hoy me parece que los países occidentales principalmente están enfrentando una situación sumamente difícil, y eso lo vemos día a día. Pues, se vuelve muy difícil llegar a acuerdos, cualquier tipo de acuerdo entre los sectores, especialmente la política. Y el segundo problema, que tiene que ver más con la perspectiva de nuestra tarea internacional,
es el contexto internacional donde hay una competencia estratégica de vuelta entre principalmente Estados Unidos y China, pero de otros países, donde las presiones son también muy fuertes. Porque si nos reunimos con determinada gente, se ofende una embajada, o con la otra se ofende la otra. Entonces hay una tarea de equilibrio y de encuentro importante también para que todas las embajadas, todos los países se sientan cómodos en nuestra institución para cumplir con nuestra tarea. ¿Qué más? Y ya terminando, diría, la relación con los gobiernos es problemática y la clave para las ONG que estamos más en temas políticos es la independencia económica. En la medida que uno depende del apoyo financiero de algún sector, se vuelve vulnerable a las presiones. Y en nuestro caso en particular, que lo que más tenemos es el prestigio de un lugar donde todos se sienten cómodos y no ven un objetivo oculto, esa independencia financiera es fundamental, pero creo que es algo que le pasa a todos los think tanks. De hecho, hay una crisis, especialmente en la segunda categoría de think tanks que le mencionaba, los de políticas públicas, porque en Estados Unidos y en otros países se descubrió que parte del financiamiento venía de sectores que buscaban un interés concreto, incluso países que buscaban influir el debate político en Estados Unidos. De vuelta, y si tengo algún aprendizaje en mi experiencia en think tanks, en el CARE y antes, es todas las ONG tienen un tamaño justo. No es bueno ser muy chico o más chico del ideal, pero cuando un think tank, muchas de nuestras organizaciones, se excede en su tamaño, después termina perdiendo foco por la búsqueda constante de fondos, ya no cumple más con su función y se vuelve vulnerable a las presiones de los donantes o de las fuentes de financiamiento que tienen. Así que resumiendo, todos sabemos que es una época complicada para los think tanks y la ONG en particular. Primer desafío, se termina la que quizás era la principal fuente de financiamiento para muchas de estas organizaciones, que es la colaboración internacional, que en algunos casos los vemos ahora, otros los vamos a ver en 2 o 3 años cuando se terminen los programas de varios años. Segundo punto, la polarización política, que vuelve muy difícil producir debates, ni siquiera llegar a consensos, y ese es un gran desafío. Y en el caso particular nuestro, pero es el mismo desafío que tiene Argentina y cualquier país medio o chico, es cómo posicionarse cuando hay una competencia estratégica que está incrementando fuertemente los niveles de conflicto político y militares alrededor del mundo. Y la clave es tener una estrategia clara, donde la independencia financiera y esta idea de no perder foco en lo que tiene que hacer una organización es de suma importancia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los 4 panelistas, muy interesantes. Y dejamos abierto al público, quieren hacerles preguntas. Sí, lo vamos a ir. ¿Podría hacer un aporte? Sí, por favor. Un poco para complementar lo que acabas de decir. Yo hace 30 años que estoy trabajando en una ONG, dirijo una ONG de salud mental y adicciones y que estoy en el sector. Y lo que he visto a raíz de mi participación en estos ámbitos es que las organizaciones que han logrado sobrevivir son las que lograron tener algún tipo de ingreso genuino que no dependa de la donación. Como que prestando algún servicio, generando alguna actividad que pueda ser de interés al privado o a lo público, pero que, digamos, actividades que no sean como el hambre, la pobreza, que sí generan sensibilidad y puede haber como Médicos Sin Fronteras,
que generan sensibilidad de decir, bueno, dono un poquito todos los meses para su sustento. Organizaciones como la que padezco yo, que es salud mental y adicciones, no logramos la sensibilidad de ningún privado, con lo cual tuvimos que recurrir a la generación de un emprendimiento propio para poder subsistir. Y esto me refiere a un servicio, centro de tratamiento, atención psicológica, que es lo que hace que uno no tenga que depender tanto de terceros, sino de la propia capacidad de generar. Entonces me parece que este es un punto muy importante a trabajar en el sector, porque ya no podemos depender de la generosidad del otro, necesariamente, sobre todo con temas que no son de sensibilidad social. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, muchas gracias. La verdad que muchas gracias por esta invitación y compartir este espacio, y que siempre es muy bueno esta cuestión de todas las posibilidades que tiene la sociología, la ciencia social, ¿no es cierto? De uno escucha. Pero hay una pregunta que un poco recorre y vertebra las exposiciones. Me quedé un poco preocupado, por dos cosas me quedé muy preocupado. Una, por la cuestión referida a la cuestión de la base material, ¿no? Es decir, si hay un trabajo ad honorem, ¿cuál es la fuente de esos trabajadores ad honorem? ¿De qué viven los trabajadores ad honorem? Es decir, yo pertenezco a una institución que es la Universidad de Buenos Aires, que la mayoría es voluntariado. Es decir, la marcha de ayer debe estar repleta de profesores ad honorem, ¿no es cierto? No es un problema actual, es un problema viejo. El trabajo ad honorem en la universidad es un problema. El profesor Sidicaro, cuando entrabas, lo primero que decía, si sos investigador tenés que ser de clase alta. Que un poco transparentaba la situación por la que se pasa a un estudiante universitario que tiene que ir a trabajar de otra cosa en general, ¿no? Más allá de algunos afortunados que han logrado trabajar solo de eso. Entonces, la base material me preocupa. Digamos, la pregunta sería, bueno, pero ¿por qué se trabaja gratis en el caso del voluntariado? En el caso de la academia es porque la moneda más valiosa es el prestigio en la academia, no la economía. Es una sociedad estamental la universidad, o sea, vive y se retroalimenta por prestigio social. Este es el tema. Y así se va consiguiendo escalar posiciones. Es la única que encuentra un chico para ir escalando posiciones en la academia. Esto como pues. Después, el tema interesante acá, el tema de la motosierra, ¿no? Yo me estaba acordando un poco de Simmel. Vieron que Simmel trabaja sobre la cuestión de la independencia que toman los objetos culturales de la subjetividad. Cuando nosotros decimos motosierra, no aparece el problema de la base material de la motosierra, aparece Milei con la motosierra, como una cuestión performática de la política contemporánea. ¿Sí? Pero la motosierra la utilizan los trabajadores municipales, los compañeros, para cortar las ramas del paraíso. O sea, la clase obrera va al paraíso explícitamente. O sea, toman la motosierra, se la ponen en la cartuchera, trepan al árbol, prenden la motosierra, cortan las ramas, vuelven a poner la motosierra en el cartucho, trepan un poco más y cortan. Pero esto está como, dice motosierra y no aparece el empleado municipal cortando la rama. Aparece la performática de la política. Motosierra, Milei. No motosierra, compañero trabajador laburante que está cortando las ramas. Quiero decir con esto, en la pregunta que hago, y me preocupa muchísimo, este tema de el ocultamiento de la base material que tenemos permanentemente, ¿no? Es decir, hubo un señor que se llamaba Carlos Marx que escribió una teoría para los laburantes. Lo que pasa es que esa teoría para los laburantes fue a parar a la academia, que es el lugar donde se refugió. Sí, cuando la derecha dice, la Universidad de Buenos Aires está llena de comunistas, tiene razón. Lo que pasa es que uno no le devuelve la pelota, se hace el otario, dice, no, nosotros somos esto. Que por otra parte no es cierto, porque la mayoría es peronista en la universidad, no es la mayoría comunista. Pero bueno, es una apreciación interesante que tiene que ver con un plexo teórico que tuvo que ver con los laburantes, pero que fue a parar al ámbito académico y que tiene que ver con el prestigio social ahí adentro. Mi pregunta es, la pregunta que yo hago como síntesis, ¿no? Más allá de la pregunta acerca de la motosierra y lo simbólico y lo real. La pregunta es,
¿por qué se trabaja ad honorem? Digo, ¿por qué se trabaja con una suerte de plusvalía hiperabsoluta? ¿Por qué se trabaja gratis? Es la pregunta del millón. ¿Por qué la gente acepta el trabajo gratis? Esta es la pregunta. Si todos para vivir necesitamos trabajar y enseñamos a nuestros hijos que para vivir hay que laburar, ¿por qué laburamos gratis? ¿Cuál es el ejemplo del laburo gratis? Esta es la pregunta que me hago. De por otra parte, una cuestión más, ¿no? Para la amiga Constanza. Yo sentí una cosa, ¿no? Ojo que puedo equivocarme, que el tema de no tener hijos es un problema. Esto es lo que me quedó. Aparece como modelo la abuela que tenía 10 hijos. Y después empezó como un deterioro. Bueno, después vino. Es la pregunta. ¿Es un deterioro que la gente no quiera tener hijos? Y el tema de la soledad. Cuando ustedes cuentan, ¿solo es soledad? O sea, pero cuando lo hacen el conteo, o sea, vive con 2 gatitos, solo, es soledad. Esta sería, digamos, la agrupación de los elementos. Bueno, esta es la pregunta que hago. Disculpen que sea un poco largo, pero soy docente y esta costumbre de vivir dando clases, 42 años dando clases y sigo. Me jubilo y sigo. Bueno. Muchas gracias. Dale, Mercedes. Y después lo otro también, pero que lo conteste Cosmi. El voluntariado es una vocación de servicio innata en la persona. O sea, cuando uno elige ser voluntario, termina siendo una elección. Distinto es cuando alguien, para lograr expertise, tiene que donar parte de su tiempo en una práctica no rentada, que ya no es un voluntariado, es una práctica no rentada, porque tiene un fin específico, que es capacitarse, lograr cierta experiencia para poder ejercer la profesión. Entonces, cuando hablamos de voluntariado, estamos hablando de una vocación de servicio que se entrega cuando hay también disponibilidad de tiempo y cuando hay disponibilidad económica, porque si yo tengo que pensar que mi tiempo es para mantener una familia, primero voy a priorizar el tiempo que yo le tengo que dedicar para generar recursos y después veré si tengo tiempo para donar a alguna institución. Pero entender siempre que el voluntariado es una elección, es la necesidad de vocación de servicio para el bien hacia otra persona o hacia otra situación. Eso es uno. Después, bueno, después que hable Connie le puedo complementar. Bueno, con relación por supuesto que es una buena noticia desde la perspectiva individual que la gente que no desea tener hijos no los tenga. Es parte de un recorrido en la adquisición de los derechos y una mayor autonomía sobre las decisiones personales. Lo que pasa es que tiene fuertes implicancias para la organización de una sociedad. El tema de la baja de la natalidad no es un tema nuevo, es un tema que se está agudizando, pero no es nuevo. Pero sí hay un llamado de atención a que no se presta suficiente atención a la nueva composición sociodemográfica, que cambia totalmente la sociedad, los sistemas de previsibilidad, el trabajo, la atención de la salud, las relaciones, los vínculos. Realmente tiene un impacto muy, muy fuerte que hay que tener en cuenta para ver cómo nos reorganizamos. Pero de la perspectiva individual, por supuesto que está enmarcado en una mayor adquisición de los derechos. Lo de la soledad no es algo que se mide objetivamente, sino que es una percepción subjetiva de la propia persona que te relata que padece de soledad. Siempre en los textos es importante hablar de soledad no deseada, porque hay un montón de personas, y también es una alternativa de vida válida, que se siente cómoda, a gusto, y es también una ambición que todos deberíamos tener, el podernos sentir también con nosotros mismos, que estamos con otras personas porque lo elegimos y no porque lo necesitamos a partir de nuestras carencias, pero es 100% subjetivo. Y lo que muestran nuestros estudios sobre voluntariado es, en la línea de lo que mencionaba Mercedes, que los voluntarios lo hacen. El inicio del voluntariado tiene mucho que ver con una vocación de servicio y con un dar, pero la continuación de la tarea voluntaria tiene más que ver con lo que reciben los voluntarios. La inmensa mayoría de los voluntarios declaran que percibieron cambios muy positivos en su vida
a partir de que se insertan en una labor voluntaria, que tiene que ver con el desarrollo de la empatía, que también tiene que ver con el desarrollo de habilidades, de poder trabajar en equipo, de aprender acerca de cómo funciona la sociedad, cómo somos las personas, cuál es la problemática, salir de los propios zapatos. Es interesante porque en algunas sociedades donde el voluntariado está más promovido, por ejemplo, Canadá es uno de esos casos, cuando a uno le llega un currículum, ve que los trabajos no voluntarios, tanto como los trabajos voluntarios, están igualmente explicados. Y alguien que te quiere contratar en Canadá, aleatoriamente puede llamar a tu director de Coca-Cola o al director de la ONG en la que vos haces tu trabajo voluntario para conocer acerca de tus habilidades y hacer una mejor evaluación. Todavía no llegamos a ese punto en la Argentina, pero bueno, eso sería lo que se ve en los estudios, digamos. Quería agregar una cosa más a lo que dijo Connie, que me parece muy importante, y ahí me sale la psicóloga, que soy psicóloga, porque acá está lleno de sociólogos, entiendo. No, por eso. ¿Por qué hoy los chicos no quieren tener hijos? Porque este es un tema. Ha cambiado, el nivel de la sociedad es tan exigente en cuanto a la crianza, la dedicación, el costo de una educación. Es decir, los objetivos son tan altos y los chicos hoy viven el aquí y el ahora, viven el presente. De hecho, hacen muy poca proyección hacia futuro. Nosotros, por ejemplo, tenemos un centro de tratamiento donde tenemos todas las edades y lo que uno ve es que lo que se busca es vivir bien, tranquilo y con poco esfuerzo. Es decir, mucho disfrute y poco renunciamiento. Y tener hijos, los que saben, los que tienen, saben que implica un gran renunciamiento voluntario, pero en muchas cosas, en tiempo, en dinero, en dedicación y todo eso. Y hoy los jóvenes son más narcisistas, son más egocéntricos, piensan más en su propio bienestar y no son tan, no están tan convencidos de que quieran ceder ese bienestar que tienen de su propio presente. Entonces, esto me parece que también tiene mucho que ver con el mensaje que los adultos les estamos dando a los jóvenes, ¿no? Que los chicos, digamos, de alguna manera son una consecuencia también de cómo nosotros vamos bajando esos mandatos sin darnos cuenta. ¿No? Este deseo de los hijos, ¿ustedes lo tienen discriminado entre hombres y mujeres también? Bueno, ellas sí lo tienen. Sí, es equivalente, pasa tanto en las mujeres como en los varones. Deja de ser mandato, cada uno toma sus decisiones, el futuro se ve difícil, varía bastante por país. Por ejemplo, en España es bastante fuerte el deseo de no tener hijos por miedo a todos los temas relacionados con el cambio climático y la ecología, que en Argentina no. Sí, dos comentarios breves. Uno es, más allá de los beneficios en términos de libertad individual, etcétera, es un cambio dramático la baja de natalidad en varios sentidos, económicamente, porque los estados no pueden afrontar los gastos en términos de gastos previsionales y de salud, porque cada vez tienen menos trabajadores activos, y lo que se pensó que era una solución, que era la inmigración, el nivel de rechazo que hay en el mundo de la inmigración es tan grande que parece que ese no va a ser la vía. Y después, inclusive militarmente, ¿no? Hay países que no tienen la cantidad de soldados que necesitan por una cuestión de la baja de natalidad. O sea, eso tiene un impacto en el ámbito internacional muy grande. Y lo otro, más allá de la parte altruista, que es la más relevante, creo que muchos de los que donan, pensemos en Estados Unidos, los grandes donantes de las fundaciones, lo hacen en busca de prestigio, que puede ser de gran prestigio de figuras públicas, hasta en la comunidad, y lo que se dice en inglés es networking, ¿no? Relacionamiento con otra gente, que eso también ayuda en la carrera profesional, etc. Entonces, uno de los desafíos, me parece, de las ONG es, más allá de la parte altruista, saber que muchos de los donantes que donan tiempo o dinero también pueden tener otro tipo de objetivos por los
cuales los hacen, y eso hay que entenderlo y darle un espacio para conseguir los horas tiempo, horas hombre y recursos que necesitan las ONG. ¿A dónde? ¿Quién? Acá, uno más. Muchas gracias. Bueno, yo ante todo no soy sociólogo, soy médico y pienso que el problema del desapego y la falta de entusiasmo, hoy a la mañana se habló un poco de la apatía de mis nietos, de mis bisnietos, todavía muy chiquitos, y es porque me parece que la escala de valores con la cual por lo menos viví yo es diferente. Yo luché desde muy joven para que pudiera elegir y ser elegido. Y tuve la suerte que cuando volvió la posibilidad de elegir y ser elegido, fui elegido. Pero más vale no hubiera sido elegido porque la dictadura militar truncó mi carrera médica, me prohibieron ser médico de hospital porque había hecho una ley de salud mental de la provincia de Buenos Aires, hoy vigente pero que no se aplica, porque toca la única pandemia que existe en la humanidad y que no se dice. El alcohol y la droga son pandemias. Han destruido lo más importante de los jóvenes, que es la voluntad. Y cuando yo a veces les digo que hay que esforzarse, me dicen, eso es un sacrificio. No, es un esfuerzo, pero al no haber voluntad, lo que para mí fue un esfuerzo, para ellos es un sacrificio. Y tener hijos y criarlos y amarlos y ver cómo la separación, en mi caso, el de muchos, hace que ellos sufran y uno también sufre la separación. Entonces ya esa meta que yo tuve a los 25 años, cuando ya tenía un matrimonio y a los 29 no solo fui diputado, sino que tenía 4 hijas que fueron la alegría de mi vida y son. Me parece que eso es lo que está faltando, el amor a ser una familia, constituir un grupo familiar. Ella, mi nieta es artista y me dice, el disfrute, abuelo, el disfrute. Y el ahorro y el preservarte, ser madre cuando tenés los ovarios y los óvulos fértiles y fecundos, no a los 50 años cuando los riesgos de malformaciones, cuando yo estudiaba medicina me enseñaban, después de los 30 años la mujer es añosa. Hoy no se dice eso, pero es la verdad. Y los hombres también, no podemos ser papá a los 80. No sé, esta es una reflexión, disculpen si a lo mejor no cae, pero me parece que lo tengo que decir. No tienen entusiasmo para vivir. Yo tengo 82 y cumplo el domingo 83 y tengo entusiasmo para empezar de nuevo cada día. Amo la vida y los chicos no. Mucha cerveza, mucha droga, no aman la vida. Gracias, Pepe. Gracias. Yo voy a hablar como sociólogo. Y generalmente cuando hablo como sociólogo hago los líos. Yo creo que los voluntariados cubren la culpa burguesa. ¿No? Para empezar. Después, tu nombre es Francisco. Los fintes, se dice, estas organizaciones, ¿hay secretas? Hay organizaciones en el mundo secretas que definen conductas, organización de la droga en el mundo junto con la CIA, el alcoholismo, también para decirle a él. Esto ocurre. ¿Qué nos pasa a la Argentina? ¿No estamos atacados por eso? ¿No tiene Estados Unidos, hace ya con Trump, organizó una organización que tiene dinero para trabajar sobre... No me muevas la mano, por favor. Si no querés... Pero qué bueno, todos hablaron, el señor dio una conferencia.
Entonces, ¿qué nos pasa a la Argentina, a la sociedad? Hace 10 días pasó algo que nos dejó a todos por hablar bien. O sea, boca arriba. Nadie esperaba que pasara lo que pasó en la elección. Todos acaban de hablar hoy, mañana, gente que ha hecho encuestas al milímetro de lo que podía ganar Milei. Sin embargo, la sociedad se mostró de otra manera. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿No nos están manejando desde afuera? ¿No nos están manejando de afuera? Argentina negó el voto. Milei va a hablar ahora en Naciones Unidas y no va a nombrar las Malvinas. Y no lo hizo el año pasado. De eso hay que hablar. Mondino también hizo un voto en contra. ¿Qué nos pasa a los argentinos que tenemos un presidente que es imposible definirlo? Algo nos está pasando a esta sociedad. En la provincia de Buenos Aires no hay hijos, los chiquitas, las negritas, porque tienen una inyección mensual para no menstruar, para no tener hijos. O le dan el chip. Entonces por eso hay menos. Hay preocupaciones en el interior, porque ¿quiénes van a levantar la vendimia, las naranjas en Corrientes, los limones porque es esa sociedad empobrecida? Esos negritos que van a levantarse arriba de un árbol a bajar cosas. ¿Va a seguir existiendo? Te hago la pregunta, ¿existen organizaciones secretas? Porque el Faro sería una cosa de esa. No, bueno, yo hablé de los think tanks, que son organizaciones formales, ¿no? Conocidas. Think tanks, tanques de pensamiento, esa es la traducción. Lo que sí es cierto es una época muy compleja, muchos conflictos, y Argentina, como decía antes, debería tener consensos en sus dirigencias basados en el interés nacional y por la polarización política, las presiones de los conflictos globales. Hoy no lo tenemos, ¿no? Y eso es muy costoso. Pero mi punto sería que haya diálogo, construcción de confianza, formación de dirigencia para posicionarnos en este nuevo mundo, que es muy complejo. No sé. No, vos tenés un nivel para saber. No, realmente no lo sé. Vos tenés títulos para saber. Trabajaste en Cancillería, tenés que saber. No soy de No lo podés contestar. No las conozco. Más allá de una pregunta, me parece muy interesante todo lo que están comentando sobre la natalidad. No soy profesional, no soy socióloga, soy estudiante, soy joven. Por ende, todo lo que mencionan siento que me interpela de cierta manera. Todo lo que hablan sobre que los jóvenes no tienen ganas de vivir, ganas de prosperar. Me parece que hoy en día la sociedad está totalmente relegando a los jóvenes a esta idea de que no tenemos ganas, de que no se puede, porque también se excluye, me parece, a los jóvenes. Haciendo una pequeña observación, estoy observando el Congreso y yo tengo 17 años y me parece que hay pocos jóvenes interesados porque no se les da el espacio de interesarse. Entonces me parece que lo que primero hay que hacer es buscar que los jóvenes se interesen en esto, porque la nueva sociedad y los que vamos a estar acá mañana va a ser gente de mi edad, porque eso es un hecho. Entonces necesitamos que los jóvenes se interesen en esto, que si queremos que la tasa de natalidad crezca, dejar de relegar a los jóvenes, decirles que están solamente interesados en la cerveza y en las drogas, y buscarles que esos jóvenes se puedan estar interesados en otras cosas, en el estudio,
en escuchar, en ser parte de una sociedad que los está dejando de lado. Gracias. Gracias, preciosa. Hola, bueno, quería, primero que nada, estuve en los dos paneles y hay una buena conexión entre las intervenciones de la mañana y las de la tarde, así que contenta de haber estado en los dos. Soy profesora de sociología, tengo 2 hijos, uno de 15, uno de 21. Doy sociología en la licenciatura de enfermería de la UBA. Me quedé con el tema de la baja de matrícula, que se habló un montón en la carrera de sociología a la mañana, en el panel de la mañana, y creo, y el puente que quería compartir, que es el puente que se me hizo a mí, creo que hay una deuda generacional, y me encanta la intervención que acabas de hacer. Hay una deuda generacional, creo que estamos atravesando un proceso en donde nosotros como adultos, o todo aquel mayor a 40 años que se considere adulto, y en parte tenemos una generación abajo que está, por un lado, pidiendo lugar, pero por otro lado también pidiendo respuestas. O sea, a la mañana se hablaba de escuchar a los alumnos traen siempre un saber que hay que escuchar y hay que darle lugar a las nuevas preguntas, pero también siento que hay como una especie de deuda que nosotros mismos no tenemos respuestas ante la avanzada de la velocidad de los cambios que estamos viviendo en las últimas décadas. Entonces, así como hay que dar lugar a las preguntas, me parece que nosotros también tenemos esas preguntas y que ahí radica la complejidad de algunas de las cosas que todavía no podemos responder. Me pasa como docente, por suerte en enfermería hay una matrícula altísima en este momento, estoy dando metodología de la investigación con una matrícula en esa materia de 145 personas, no entiendo cómo sucede, pero me acuerdo de los años de sociología cursando en Marcelo T, donde no podías ni llegar al aula porque éramos una cantidad de alumnos que no podíamos ni entrar a los teóricos, había que sentarse en el piso. Eso lo veo, creo que tiene que ver la baja de la matrícula con esto, ¿no? Como con la pérdida de las grandes estructuras que no sé por dónde van a venir a ser reemplazadas, digamos. Y me parece buenísima la intervención acá del señor médico que habla sobre los jóvenes, pero realmente no creo que pase por las drogas y el alcohol, sino realmente creo que es que no estamos encontrando aquello que reemplace a las viejas estructuras que contenían socialmente a las personas, y todavía no tenemos esa respuesta, y que en todo caso la poca visión de futuro o la desesperanza viene por ese lado, no por el lado del alcohol y las drogas que existieron siempre, es mi opinión. Creo que no tenemos esa respuesta de cómo se nos va a reconfigurar la realidad y el futuro, y que nos cruza a los jóvenes y a los que somos más grandes. Muchas gracias. Sí, ahí va a ver. ¿Quién? ¿A quién? Generacionalmente, antes, yo tengo 75 años. Cuando yo tenía 20 era la edad de casamiento de las chicas. Ahora, entre los 20 y los 22. Era como un mandato social. Te tenías que casar, tenías que tener hijos, y algunas estudiábamos de acuerdo a digamos, cómo te estimulaban en tu casa, y otras el objetivo era ser madre y esposa. ¿Cómo? O maestra. Pasaron los años y hoy una mujer de 30 años lo único que quiere es realizarse profesionalmente, armar su propio proyecto de vida. Si entra el tema de la maternidad, bien, pero no es la maternidad un objetivo como lo fue en una etapa de la vida. Entonces, a lo que yo voy es que no es que se deja a los jóvenes o que se dice que los jóvenes son así. La evolución de la sociedad ha ido manifestándose de maneras distintas. Desde el punto de vista psicológico, hoy hablamos de adolescentes hasta los 25 años, 27. Bueno, no, hay gente que no madura nunca, pero eso fue toda la vida. Pero hoy, digo, probablemente cuando
no sé, Connie, vos cuando haces tus estudios, pero a 25 años todavía no está armado. ¿Por qué? Porque hoy se hace mucho hincapié en el desarrollo intelectual, en el desarrollo profesional, y muchas veces no va acompañado con el desarrollo emocional. Entonces, son cosas que también tenemos que ir asimilando. Y no es que se los deja a los jóvenes de afuera. Los jóvenes están en otro circuito, pero el espacio lo tienen. Hoy a la mañana nosotros venimos de un congreso de organizaciones de la sociedad civil, que somos como 700 organizaciones, y estaba lleno de jóvenes, pero lleno de jóvenes. Entonces, depende también de lo que cada joven busca, de dónde se encuentra, en qué contexto se encuentra y dónde están sus motivaciones. Y yo que me especializo en el tema de adicciones, alcohol y todo lo que es ludopatía y todo el resto, digo, no todos los jóvenes entran en la droga, no todos los jóvenes. Siempre se sabe de lo que anda mal, pero así como hay algunos que están mal, hay miles de chicos que funcionan, que trabajan, que estudian, que arman su vida. Pero la noticia es el que está mal, es el que no funciona, es el que, como en el boliche de hoy a la mañana, se mataron 2 a la juela de un boliche en Palermo a las 5 de la mañana. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está ese padre, esa madre, que un chico de 18 años está en un boliche borracho peleándose con una botella rota? Entonces también hay un problema de la sociedad, un problema de las familias que están muy desmembradas, se ha perdido el concepto de autoridad, porque yo, hijo mío de 18 años, si no estudia, que trabaje, pero yo no lo dejo, no le estimulo para que esté a las 6 de la mañana en un boliche, un día de semana. Entonces, creo que hay muchas cosas que como sociedad tenemos que repensar, porque se ha desarticulado, pero también la sociedad ha ido cambiando. Y las personas nos hemos tenido que adaptar. Yo tengo una hija de 40 años que no quiere casarse y no quiere tener hijos. Y yo prefiero que no se case y no tenga hijos antes que se case y sea una frustrada, o que tenga hijos y no se ocupe. Y yo fui madraza, ¿entendés? Pero porque hoy hay una concepción distinta. Entonces, yo creo que esto es lo bueno de ahora, que cada uno es como quiere ser. Y esto es muy importante. Ya no hay mandatos obligatorios. Hay que cada uno elija el camino que quiere. A veces te gusta y si no lo tenés que aceptar. Esperen un segundito que quiero leer. Gracias, muchas gracias, Mer. Quiero agradecer la presencia de la directora del Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía y candidata 9 veces consecutivas a Premio Nobel de la Paz 2007-2015, Patricia Pérez. Ahí está, muy impresionante. Y bueno, y agradecer también la presencia de Daniel Barbieris, que es director general de Asuntos Prioritarios del Ministerio de Seguridad Nacional. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No sé si quedan preguntas. Vuelvo a resaltar, perdón que estoy acá fuera de cámara, pero vuelvo... Ah, sí. No, solo un comentario de algo que nosotros vemos en los estudios y nos preocupa mucho, que es que no nos sorprendió durante el aislamiento por pandemia ver cómo muchos estados mentales negativos empeoraban en toda la población. Estrés, ansiedad, angustia, sensación de soledad, malestar, irritabilidad, depresión, problemas con el sueño, problemas con aumento de consumo de tranquilizantes, etc. Cuando terminó el aislamiento, la mayor parte de la población volvió a las incidencias que tenía prepandemia. Un segmento que preocupaba mucho, que era de los adultos mayores, fue el que más rápido se recuperó según las encuestas. El segmento que no se recuperó y que sigue muy crítico en esos puntos es justamente el de los jóvenes. Entonces, por supuesto que toda la parte de la autonomía individual está bárbara, yo también coincido que hay que darle más espacio a los jóvenes, pero tenemos también que entender que hay toda una serie de malestares emocionales o mentales que están aquejando especialmente a ese segmento de la población y que algo hay que hacer al respecto. Bueno, si les parece bien, no, lo que quería resaltar, querías decir alguna cosita y cerramos. Sí, muy breve, digamos.
deben conocer a Bauman, Sigmund Bauman, un autor que... Exactamente, la modernidad líquida, sí. Hace 30 años hablaba de... Hace 30, ¿no? De la idea de la satisfacción inmediata, ¿no? Como un ordenador social importante en términos sobre todo de una mirada sobre el futuro mucho más incierto, mucho más inseguro, en relación a lo que eran las generaciones previas, ¿no? Y el punto de lo que ha sido, sobre todo durante buena parte del siglo pasado, no en todas las sociedades, pero sí en buena parte de ellas, la organización biográfica en relación con el problema del trabajo, es decir, bueno, había un momento donde la gente se preparaba, un momento donde la gente participaba del mundo laboral y un momento donde se retiraba. Esto empezó a cambiar hace mucho tiempo y es en todo caso también lo que transitan las nuevas generaciones y las notas nuevas, porque, insisto, yo les hablaba de algunos datos que ya llevan 20 años de registro más o menos consecutivo. Entonces, de alguna manera también a veces cuando uno trata de pensar, digamos, el futuro en clave de cómo fue el pasado, me parece que este es un momento, insisto, de cambios acelerados. Algunos no son tan nuevos, hablando de la cosa anecdótica que algunos hemos mencionado ya. Recuerdo el año pasado lo ayudé a mi hijo en la secundaria a hacer un trabajo sobre inmigración y tomó el caso de su bisabuelo, de parte materna, ¿no? Y una persona que llegó a la Argentina en los años 20 y sabiendo muy poco español, terminó siendo gerente de una empresa, sin estudios, la laboriosidad, el empeño, digamos, ¿no? Un conjunto de cuestiones que, en todo caso, permitieron durante mucho tiempo organizar vidas. Y esto es lo que no está funcionando tan bien, o por lo menos no está funcionando para la mayoría, o para unos grandes sectores. Entonces, creo que es importante, insisto, tratar de pensar que estamos frente a unas sociedades que son bastante distintas. Algunas cosas se mencionaron a la mañana sobre la idea de las desigualdades múltiples, también sobre otras elecciones de los estilos de vida, otras legalidades y justificaciones sobre lo cual los individuos fundan sus propias orientaciones vitales. Entonces creo que tenemos que también que pensar, por eso muchos estudios hablan de las juventudes o de las niñeces, tratan de ver esa multiplicidad de públicos que hoy tenemos por delante, como estas realidades que a veces nuestros propios instrumentos cognitivos no nos ayudan a develar de manera plena. Pero un poco esa era la reflexión que quería compartirles, digamos. A veces pensar que este siglo va a ser igual que el pasado me parece que no es, en todo caso, la mejor premisa para pensar estos desafíos. Bueno, agradecerles antes que nada a los oradores por las presentaciones, por el valor que se nota, que tratan de transmitir, y a la audiencia por formar parte y por poder animarse a conversar y a todos decir lo que piensan. Me parece maravilloso, y esa es la idea de esta jornada, o sea, poder pensar en conjunto, y entonces que suceda esto para nosotros es una gran celebración. Así que bueno, felicitaciones a todos.